El día de hoy, la clase tiene por nombre Interpretar otros mundos. Y nos vamos a enfocar, tal como otras personas ya me están diciendo por interno, como mensajes privados, nos vamos a enfocar en el después de la lectura. Todo lo que tiene que ver con interpretación, es decir, con dar sentido a lo que ustedes leyeron. Y entre eso también se incluyen las teorías que muchos y muchas me enviaron por correo, porque hubo mucha gente que partió con las pilas puestas este año y realmente se tomaron en serio lo que yo les comenté en la clase anterior. Hay mucha gente que investigó, mucha gente que encontró la información importante y que por lo tanto confirman que en el texto que leyeron este mes, que viene siendo el de Casa Tomada, de Julio Cortázar, realmente lo entendieron. Como yo les advertí, por si acaso, para comprender este texto teníamos que vivir todo un proceso. ¿Y por qué era tan importante que usted lo viviera bien desde el comienzo, cumpliendo con las fechas y todo? Porque vamos a seguir trabajando con él. Y hoy día posiblemente usted ya notó que hay una tarea activada en Google Classroom. Pues bien, es exactamente de este mismo tema que le estoy hablando. No se preocupen porque igual les voy a explicar en qué consiste. ¿Ya? Bien. Entonces, en la clase del día de hoy nos vamos a enfocar entonces en la importancia de interpretar otros mundos y por lo tanto entregarles un sentido de acuerdo a la misma información que ellos me entregan. La idea es que, nuevamente, todos estos procesos los hagamos en forma consciente y de esta forma empezar a mejorar nuestra lectura, o lo que vamos a conocer como lectura comprensiva. Claramente que hay un detalle acá, y es que todos piensan que existe un ideal de lectura comprensiva. De hecho, muchos dicen que no saben leer derechamente o que la lectura no es lo suyo. Pues bien, le pregunto en este momento y necesito que escriban en el chat, por favor, con la mayor sinceridad posible, ¿cuál es su problema al momento de leer? ¿Cuál es su mayor problema? ¿No se puede concentrar? ¿Cuál es su mayor problema? ¿Hay mucho ruido en su casa? ¿Cuál es su mayor problema? No existe motivación, le da flojera, no se puede concentrar, piensa en otras cosas. ¿Cuál es su problema en específico? Ya, y con la mayor sinceridad posible, yo sé que me están mandando mensajes directos para que yo los pueda leer. También lo pueden escribir en forma pública. De hecho, voy a empezar a leer las respuestas para que ustedes noten que usted no es el único que está viviendo esto. Ya. Por ejemplo, me dicen por ahí, concentración y flojera. Esos son sus mayores problemas. Mantenerse concentrada nuevamente, pierdo la concentración nuevamente, no me concentro en algunas partes y después se me va la onda, no me concentro y no entiendo lo que leo, no me gusta leer, depende del libro, del cuento, si realmente le interesa o no, la flojera, le creo. A veces me pongo a pensar mientras leo y después me doy cuenta que no paré de leer, empecé a pensar otra cosa y tiene que volver a leerlo. ¿Qué más, qué más, qué más? Su propia experiencia, la flojera, cada vez se va quitando a la fuerza, me cuesta concentrarme, la motivación. Ya, y muchas personas, que yo creo que tal vez le pasa también a usted, leen en modo automático, tal como dice un compañero. Leen en modo automático. Esto significa que usted con tal de cumplir, con tal de llegar al final de ese libro, es capaz de continuar, de continuar, de continuar, e incluso a veces, sin ni siquiera notarlo, no entendió absolutamente nada. Ya, todas las cosas que estamos mencionando ahora, aunque usted no lo crea, no tienen que ver con que usted es un mal estudiante, es una persona irresponsable, o que no está poniendo su máximo empeño. No lo crea así, son problemas normales que finalmente todos vivimos cuando estamos leyendo. Incluso acá su profesora presente tiene exactamente los mismos problemas, siendo que yo me especialicé en cómo tener una lectura comprensiva. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque la idea es que esta clase y de por sí esta asignatura entendamos de que hay una base, y es una base común, que acá absolutamente nadie lee a la perfección, y es normal y está bien, ¿ya? No es que es algo que usted se tiene que castigar, que entonces la lectura no sirve, entonces que usted tiene que irse a otro lectivo, y que usted aquí, y usted allá.
No, todas las personas no tenemos un 100% de concentración para algo. Piense que biológicamente la concentración dura a lo más, a un 100%, unos 20 minutos. Imagínese, si usted está tan motivado y su concentración solamente dura eso a nivel biológico, imagínese cuando tiene que leer un texto gigante, imagínese cuando está leyendo sin una motivación, cuando está leyendo obligado, cuando está leyendo y tiene problemas personales. Todo lo que estamos diciendo ahora son cosas normales y que lamentablemente lo va a afectar y la va a afectar al momento de leer. Pero partamos de esa base. Lo que usted está viviendo no es algo por lo que se debe castigar. Lo que sí vamos a aprender es que existen técnicas, ciertas estrategias para evitarlo. ¿Lo va a evitar un 100%? La verdad es que no, tampoco le estoy prometiendo un milagro. Pero sí, cuando sea muy, muy necesario, usted va a tener la herramienta lista para poder aplicarla. ¿Ya? Por ejemplo, por interno me dicen que todo esto que yo comenté le pasa a alguien, especialmente con los libros anuales. Ya, con mayor razón. Ustedes están trabajando un poco contra el tiempo, estando en tiempos de COVID, más encima teniendo un electivo, aparte. Lo mismo el que sea, significa una presión un poco extra. Entonces, bueno, y aparte todo lo que está pasando en su país, omitiendo eso. Entonces necesito que estas prácticas las tome en serio. Yo sé que usted en este momento lo verá como una clase, no sé si fome, o que realmente suena muy repetitivo, pero ¿sabe qué? De verdad, esto es una estrategia para salvarse, especialmente cuando está en la educación superior. Esta es la clave para salir adelante, ¿ya? ¿Y por qué? Tal como lo hemos conversado, las etapas de la lectura vienen siendo una herramienta a la que puedo echar mano en cualquier momento. Cuando yo note que estoy muy desconcentrado, debo aplicar las etapas. Cuando yo note que hay un problema que me está, con el que emocionalmente me está abrumando, tengo que utilizar las etapas. Cuando yo noto que ni siquiera tengo el tiempo necesario para leer algo en forma cómoda, o incluso aunque por mucho que algo me motive, simplemente el tiempo no está de mi lado, tengo que aplicar entonces etapas de la lectura. ¿Por qué la clase del día de hoy también va a estar al mismo nivel de importancia? Es una clase, entre comillas, fácil, pero aún así necesito que les quede súper claro. Porque hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos hablado mucho sobre las etapas de la lectura, pero nos hemos concentrado en la práctica solamente en dos, ¿ya? Yo permití que ustedes escogieran las que quisieran, pero ahora, más que nunca, va a ser importante que usted entienda la última. ¿Por qué digo que las primeras dos las conocimos? Usted ya tuvo una tarea, el texto que estamos trabajando, que es Casa Tomada, usted ya lo leyó, usted ya lo trabajó, ya la información la tiene. Incluso aunque no haya hecho la tarea, por lo menos el texto lo leyó, o leyó una parte de él, más o menos maneja la información. El antes de la lectura lo hicimos grupalmente, ¿se acuerdan que tuvimos una clase en vivo donde estaba todo el curso conectado? Ya, ahí trabajamos el antes de la lectura y vimos toda la información que teníamos hasta el momento de Julio Cortázar. Ya, estando lista esa contextualización, ustedes realizaron el durante, y en ese durante ustedes leyeron el texto comprensivamente. Si lo terminó o no es otra cosa, y les aseguro que tienen que hacerlo pronto porque nuevamente tiene una tarea sobre ese mismo texto. Y ahora vamos por el después. ¿Por qué nos importa tanto el después, a diferencia de los otros tipos de texto? Porque en el después yo voy a aplicar una variedad de procesos, que en este caso ya están en la pantalla para usted, que son 3, una variedad de procesos que aunque usted no lo crea, los hace inconscientemente. Todas las etapas de la lectura usted siempre las realiza inconscientemente. En mayor o menor medida siempre lo hace. Pero ahora es importante que lo hagamos en forma consciente para que usted cuando se vea atrapado con algo pueda aprovechar esta oportunidad para sacar la situación adelante. ¿Ya? En el caso del después de la lectura, existen 3 procesos que se van a dar paralelamente, mientras yo estoy trabajando, o mientras yo estoy sacando mis propias conclusiones después de leer un libro. ¿Cómo o en qué va a consistir estos procesos? Ya, como les dije, existen 3. Yo, en forma inconsciente o consciente, voy a hacer estas cosas. Voy a analizar el texto, voy a relacionarlo, la información que acabo de leer, con el contexto, y finalmente voy a interpretar los elementos simbólicos. ¿Bien? Nuevamente son procesos después de la lectura y los voy a hacer inconscientemente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la necesidad de dar una explicación
a las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que estamos leyendo. Así que de una u otra forma usted lo va a hacer igual. Pero ahora lo vamos a hacer en forma consciente, ¿ya? Bien, respecto entonces, y por ahí me preguntan, porque la tarea se activó y ustedes ya pudieron ingresar a ella. Yo preferí colocarla lo más temprano posible para poder despertarlos. Admito que lo hice a propósito, para que le llegara esa notificación. Y esas preguntas hacen referencia a este proceso, que es el de interpretación, ¿ya? De todas maneras, la explicación la vamos a dejar para el final, para que ustedes primero entiendan el proceso inconsciente que realizan y luego se sientan realmente preparados a hacer la tarea, ¿ya? Así que lo vamos a dejar un poco para después. Bien, empecemos a profundizar en estos procesos. Sí o sí, nuevamente, van a ser útiles que yo haga conscientes, pero les digo desde ya, es algo que usted ya realiza, usted está acostumbrado a aplicar. Hagámoslo consciente ahora. Tenemos dentro de estos tres procesos el número 1, que es analizar el texto. Usted, sí o sí, después de leer algo, se pregunta si entendió el texto o no. ¿Y en qué cosas se fija? En si realmente los elementos del texto, en este caso, por ejemplo, de un texto narrativo, quedaron en su mente o no. Dígame ahora en este momento, porque usted los maneja y los vimos como especie de repaso, ¿cuáles son los elementos del texto narrativo? Un texto narrativo tiene título, ya. Aparte de eso, ¿qué más tiene? Tiene personajes, ya. ¿Qué más tiene un texto narrativo? Vaya pensando, ¿qué más tiene un texto narrativo? Yo sus respuestas las voy leyendo para que no las repita. Ya, el texto narrativo tiene un ambiente, tiene una estructura, por ahí dicen inicio, desarrollo y fin. Ya, ese recuerden que era el orden lógico, pero podemos decirlo en una forma más específica. El desarrollo se dividía en dos, por ejemplo. Por ahí, por interno, y también lo publicaron ahora en forma pública, que repetitivo eso, perdón. La existencia de narradores, muy bien, elemento súper importante dentro del texto narrativo. Pero sigo preguntando, la estructura del texto narrativo, ¿el desarrollo es solamente desarrollo? Yo tengo entendido que se divide en dos. Está el desarrollo, pero hay otra cosa más importante todavía. ¿Recuerda el dibujito de la oveja que yo le hacía? Ya, está el clímax, conocido también como quiebre, conocido también como nudo, conocido también como, me falta el último nombre, el más común. Ya, muy bien, el conflicto. Pero yo antes de crear un problema o un conflicto, como me dicen por interno, ¿cuál es la primera parte que tengo en esa estructura? Porque no se llama inicio. Es el inicio, sí, pero tiene otro nombre. A ver si lo recuerdo. Muy parecido a presentación, porque se presenta el mundo narrativo, en el momento de estabilidad, muy parecido a la intro, que me dicen, a la introducción, muy parecido, pero ¿cuál es el nombre? Piense bien, piense bien, piense bien. Tiene que ver con la palabra inicio. El único elemento más que le pido. Recuerden que están las acciones también, principales y secundarias, hay más elementos. Pero la etapa inicial, antes del conflicto central, tenemos la cosa, que usted me tiene que decir el nombre, que es como esta especie de intro. Luego tenemos el conflicto central, que es el quiebre en este mundo narrativo. Luego viene el desarrollo con las reacciones de los personajes a ese conflicto. Y finalmente el desenlace final o cierre. Pero la primera, ¿cómo se llama? Recuérdelo. Es más fácil de lo que usted cree, como siempre en esta asignatura. Planteamiento, ya estamos diciendo hartos sinónimos. ¿Ya? ¿Nadie? Ya. A lo que me refiero, recuerden que esa parte se llama situación inicial. Así se llama, situación inicial. No lo confundan con introducción, aunque parezca casi lo mismo. No lo confundan con inicio, porque aunque pareciera casi lo mismo. Se llama situación inicial. La situación que da inicio, por muy obvio que suene, recuérdelo así. Bien, cuando yo termino de leer un texto, me voy a preguntar eso. ¿Comprendí realmente el conflicto central? ¿Realmente entendí qué pasó al final? ¿Entendí ese desenlace? ¿Entendí ese cierre?
Algunos derechamente, luego de leer un texto, se van a dar cuenta que ni siquiera recuerdan los nombres de los personajes. Recuerdan solamente el personaje protagonista. Y todos los demás no se acuerda quién es quién. Ya. Este análisis del texto, usted siempre lo realiza, tal como se lo estoy diciendo. Cuando usted tiene una prueba para el libro, se pregunta esta información. ¿Y el libro cómo terminaba? ¿Y cuál era el conflicto central? ¿Y cómo se llamaba el personaje tanto? ¿Y por qué el personaje tanto era tan importante? Son cosas que usted al momento de confirmar la información va a notar si realmente lo entendió o no. ¿Esto lo puede hacer en forma consciente? Sí, y es lo ideal, que de ahora en adelante comience a hacerlo en forma consciente. Luego que usted lee cada cosa, da lo mismo lo que sea, que se pregunte si realmente entendió los elementos que estaban ahí presentes. Y lo más importante es que toda la información no está ahí por nada, está toda con una razón de ser. Entonces, tengo que investigar sí o sí. Después de la lectura, como creo que ya les venía diciendo, es una especie de parche. Ese parche que finalmente va a tapar, va a subsanar todos los espacios de información que quedaron vacíos. Lo mismo que ustedes me dicen, pucha, me desconcentré leyendo, quería terminar el libro rápido. Hubieron momentos en que empecé a pensar como otro tema, empecé a pensar sobre el mismo texto y dejé de lado realmente la temática central. Y así. Entonces, ¿qué yo necesito que usted entienda? Que el después de la lectura es parchar toda esa falta de información que usted necesita de alguna manera subsanar. Como número 2, en este tipo de procesos que realiza en forma inconsciente después de leer un texto, está el de relacionar con el contexto. ¿Por qué la palabra es tan importante, la de relacionar? Porque en el antes de la lectura, en el primer paso, usted buscó información, la gran mayoría, y los que no buscaron, vieron la información que sus compañeros consiguieron y compañeras en la clase en vivo. La información está muy descontextualizada, pero la información está. Sabemos que el autor es tanto, que vivió en tal lugar, en tal época, tenía tal ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora necesito que, después de la lectura, con todo lo que leí, con todo lo que conocí de ese texto, comenzar a crear relaciones. ¿Por qué me importa tanto el contexto del autor y por qué se relaciona tanto con lo que estoy leyendo? ¿Ya? En el caso de Casa Tomada, que viene siendo el texto que ustedes siguen trabajando, era súper importante porque el tema central de este texto trataba directamente la situación política de Argentina, con la cual el autor no estaba de acuerdo. Y esa conexión, esa relación, la hago simplemente en el después de la lectura. Ni siquiera en el antes, porque en el antes yo contextualizo, busco información, pero esa información está suelta. Todavía no le doy el uso necesario. Eso recién lo voy a hacer en el después de la lectura, que voy a generar esa conexión. ¿Bien? Nuevamente, usted esto también lo hace en forma inconsciente. Usted también se pregunta estas mismas cosas. Incluso antes de una prueba a última hora, le pregunta a un compañero o compañera si realmente entendió esto que estamos hablando. Pero el tema es que usted ahora lo haga consciente. Y que sepa que, claro, después de leer cada tipo de texto, da lo mismo el que sea, me voy a hacer aunque sea algunas preguntas con tal de comprobar que realmente lo entendí. Y si no lo entendí, ¿qué es lo que puedo hacer? Todas las prácticas que habíamos dicho. Puedo hacer un resumen, puedo formar mi opinión, puedo crear un diálogo con otra persona, puedo buscar resúmenes de otras personas en internet para confirmar que realmente entendí. Y así infinitamente. Puedo hacer una línea del tiempo, puedo hacer un mapa conceptual, un listado de personajes y sus respectivas descripciones. Tengo una variedad de cosas, pero eso voy a colocarlo en práctica solamente cuando piense en este proceso, en estos 3 procesos que se realizan inconscientemente en el después de la lectura. Y finalmente, como último proceso, como proceso número 3, me voy a encontrar con interpretar elementos simbólicos. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Doy por hecho desde ya, y usted tiene que pensarlo siempre así, por favor, se lo pido, el autor y autora nunca le van a entregar toda la información. Realmente ambos en ningún momento van a entregar el 100% de la información, porque si lo hicieran, usted ni siquiera leería ese texto, lo encontraría fome, porque finalmente, cuando yo estoy leyendo algo, yo busco que me pillen por sorpresa.
Yo busco sacar mis propias conclusiones. Yo busco que eso sea interesante. Y si yo tengo toda la información al alcance de la mano, ¿dónde va a estar lo interesante en eso? Inmediatamente me voy a aburrir. Entonces, el autor y autora, en ese poco espacio que van a tener para poder difundir lo que ellos quieran, van a ocultar mucha información. Y muchos de esos datos importantes van a estar entre líneas. Y es lo que yo tengo que descubrir. Tal como descubrimos en esa clase en vivo, el día viernes, si es que no me equivoco, casa tomada y esta cosa de que de la nada alguien o un ser extraño se está apropiando de esa vivienda, no es algo así como así. Simboliza otra cosa, quiere decir otra cosa. Y nuevamente, ¿yo le puedo dar un sentido? Sí, esa es la idea luego de leer algo, que yo le dé un sentido a lo que leí, que yo primero encuentre una finalidad para por qué estoy accediendo a ese texto, y finalmente descubrir cuál es el mensaje que este autor o autora me quiere entregar. Obviamente se utilizan cosas simbólicas porque no nos pueden decir todo en la cara, por así decirlo, porque si no, obviamente, ¿quién se interesaría por comprar ese libro? Por acceder a ese texto, si me están diciendo absolutamente todo. Es tal cual, de hecho, esto también se aplica a las series, a las películas, a cosas audiovisuales. ¿Usted estaría satisfecho con la temporada de una serie que le explica todo en detalle? ¿Usted vería la segunda temporada si no queda nada pendiente? La idea, obviamente, del autor y de la autora siempre es engancharlo y engancharlo. Esa es la finalidad. Quieren atraparlos en esta historia. Así que nuevamente, no sea un lector pasivo porque no le va a servir. Si usted intenta leer algo y no se lo toma en serio, y ni siquiera después de la lectura se pregunta si lo entendió o no, le aseguro que entonces perdió el tiempo. Siempre, siempre, siempre aplique el después de la lectura. ¿Ya? Nosotros lo aprendimos por parte. Ay, qué importante es el antes, qué importante es el durante. Ya, en este caso, vuelvo a repetir, el después de la lectura, ¿usted lo va a hacer inconscientemente? Sí, pero si usted quiere que funcione un 100%, hágalo consciente y que le quede claro que detrás de este proceso, detrás de este resumen que va a hacer usted de la materia, detrás de este mapa conceptual, de esta línea de tiempo, de los resúmenes que usted va a querer leer sobre de otras personas, de sus conversaciones, etcétera, están estos tres procesos funcionando. Usted está analizando el texto, usted lo está relacionando con el contexto, está dándole sentido con la información que ya tenía de antes, y finalmente está interpretando los elementos simbólicos. Toda esa información que no está textual, y que por lo tanto que se me está entregando implícitamente y que yo debo comprender, debo indagar, debo buscar. ¿Ya? Son entonces, le estoy diciendo con esto que leer, claro que es complejo para todas las personas. No es que yo me levante todos los días con ganas de leer comprensivamente toda la información que quiero. La verdad es que nadie hace eso, ni siquiera las personas que se dedican a trabajar con textos. Todos tienen problemas, todos tienen distracciones, todos incluso se cuestionan a sí mismos si están leyendo bien o no. Es algo, pero transversal para todas las personas. Lo que sí les tiene que quedar claro es que esto se puede mejorar. Y usted se puede sentir cada vez más seguro mientras va leyendo. Y eso es lo que importa, que usted gane seguridad. Porque perfección, imposible. Acá nadie es perfecto y incluso respecto a la lectura, nunca lo va a perfeccionar un 100%. Y es normal. ¿Ya? Bien. Respecto a la actividad, que es lo que está publicado en Google Classroom. Yo les dije en la tarea anterior que lo hicieran responsablemente, que tuvieran ojo, que lo hicieran con tiempo. ¿Por qué? Porque ese texto lo íbamos a seguir utilizando. ¿Por qué es tan importante ahora que usted cumpla con la actividad que subí? En esa actividad usted va a tener que responder ciertas preguntas que están en el libro de lenguaje, que se enfocan en el después de la lectura, que tiene que ser interpretar información, que usted saque conclusiones por su propia cuenta, etcétera, etcétera. Lo importante de eso es que usted cierre el proceso, ¿ya? Y lo mejor de todo esto es que usted la información ya la tiene, ¿ya? Y necesito que se quede con eso, y no puedo gritarle más fuerte a través de la pantalla, pero la información usted ya la tiene, ya está en su poder, usted ya cumplió con las etapas de la lectura, usted ya lo leyó, ya incluso tenía que escoger 2 etapas en la tarea anterior. La información usted la maneja. Lo único que necesito es que ahora tome toda esa información que ya tiene
y recién ahí empiece a hacer la actividad. Porque nuevamente usted la información ya la tiene en su cerebro o la tiene en su poder. ¿Bien? Ah, y por favor, porque me están diciendo por interno, todas sus tareas no las elimine, por favor. Yo sé que usted me las manda y todo, pero por ningún motivo las vaya a votar porque todo se relaciona entre sí. Si usted cumple con la tarea 1, esa tarea 1 sí o sí se va a relacionar con la 2 y con la 3 y con la 4. Imagínese si no está haciendo nada en su casa. Si usted me debe la tarea 1, oiga, vaya trabajando porque se va a perder todo este proceso. Ya, ¿hay alguna duda de estos tres procesos que se realizan en forma inconsciente luego que usted lee un texto? Bien, toda la instrucción de la actividad la van a encontrar en Google Classroom y la clase está con la fecha del día de hoy. ¿Ya? Ahí está la descripción, aparece la página donde está esta actividad y lo más importante, también aparece aparece la fecha máxima de entrega. La idea es que usted termine lo antes posible porque de esa forma en la clase en vivo va a entender lo que vamos a hablar. ¿Ya? Y así usted va a poder participar entendiendo que estamos hablando de X respuestas. Así que eso, chiquillos y chiquillas, yo los dejo porque tengo que ir a otra clase en este momento. Muchas gracias por conectarse, que estén muy bien, nos vemos pronto. Recuerden escribir presente en Google Classroom, en la publicación del día de hoy, aparece con la fecha de hoy. Chao, profe. Chao, adiós.